Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a leer del versículo 9 al 14, pero solo vamos a meditar en el versículo 13 y 14, pensando en que después vamos a participar de la cena. Dice verso 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué hace a una persona agradecida? Tal vez una respuesta sencilla es entender que lo recibido no lo merecemos. Eso hace que una persona sea agradecida. Entender que lo recibido no lo merecemos. O sea, la gratitud es la expresión, ¿no? Es una expresión detrás de la cual hay una actitud que entiende que no merece lo que tiene. Y pensando en la salvación, nosotros entendemos que no la merecemos. Entonces, si somos agradecidos, detrás de ese agradecimiento hay una actitud que entiende que no merece lo que ha recibido. Pero justamente con la actitud pensando en la salvación, hay una acción, ¿no?, que va junta, actitud y acción. Si somos agradecidos porque lo que recibimos no lo merecemos, pero no somos pasivos, eso nos moviliza, hay una acción. ¿Sí? Hay una acción. Pablo es un agradecido a la salvación y vemos que la vida de Pablo, en consecuencia, es una vida de santidad, es una vida que practica lo que agradece. O sea, lo que agradece ha transformado su vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, que detrás del agradecimiento hay una actitud, pero también va de la mano con una acción o con un accionar. Yo pregunto, ¿somos agradecidos por la salvación? ¿Somos agradecidos con la salvación que el Señor nos dio? No solo en palabras, sino también en práctica. Vamos a meditar en versículo 13, versículo 14, pensando después en participar en la cena del Señor. Pero decirles que verso 13 y verso 14 es parte de todo lo que yo leí, verso 9 al verso 14, que es una oración de Pablo, donde en esa oración Pablo, si prestaron atención, él ora de manera incesante por estos hermanos, por los hermanos de Colosa, con el motivo de que crezcan en conocimiento, estos hermanos, pero con una meta, que puedan tener ese conocimiento para andar como es digno del Señor. Y después Pablo comienza a decirnos ahí de qué manera uno anda de manera digna, y dice agradándole en todo, luego va a decir dando fruto. Esas son maneras dignas de andar del Señor, creciendo, fortalecidos con todo poder. Y también una manera de andar digna del Señor es dando gracias por la salvación. Dando gracias por la salvación. O sea, Pablo lo que hace acá en versos 13 y 14 es, en pocas palabras, enseñar al creyente lo que Dios hizo para salvar al creyente por medio de Jesucristo. O sea, si prestaron atención, viene hablando del Padre y luego comienza a hablar, introduce al Hijo, verso 13 y verso 14, el apóstol Pablo allí. Porque el contexto en el que Pablo enseña o escribe esta carta, hay falsos maestros que quieren hacer creer a los creyentes que la salvación
en Cristo no es suficiente, porque Cristo no es suficiente, porque creen que Cristo no es Dios, porque tenían un problema ahí, ellos creían que la materia era mala, entonces es imposible que Cristo sea Dios porque, o si es Dios no se encarnó, porque la materia es mala. Y si hay un problema, si no se encarnó, entonces ¿quién murió en la cruz? Fue una especie de fantasma, y si fue un fantasma, entonces no es nuestro sustituto, y bueno, y todo eso era lo que enseñaban. Y Pablo ya de entrada en la oración y de qué manera ora por ellos, él les muestra en estos versículos 13 y 14, así de manera condensada, lo que Cristo hizo y que la salvación es completa en Cristo y que tenemos que ser agradecidos por esa salvación. Luego va del verso 15 en adelante, Pablo va a continuar hablando de la preeminencia de Cristo y Pablo lo hace otra vez para mostrarle que la salvación es completa, es suficiente en Jesús. Entonces, verso 13 y 14 está debajo del paraguas, podemos decir, verso 10, que dice allí al comienzo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y debajo de eso comienza a dar una serie de formas en las que podemos agradar, y una de esas formas es agradeciendo a Dios por la salvación, agradeciéndole a Dios por la salvación. Pero una salvación, como le decía, que deja ver una actitud, pero que esa actitud va de la mano con la acción. Pablo decía, por ejemplo, en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe. Eso no está la palabra agradecimiento ahí, pero se ve que está sumamente agradecido. El amor de Cristo, lo que Cristo hizo, me constriñe y me apremia, y eso significa me impulsa a vivir para Él, a vivir para Él. Y en el pasaje dice, llegando a la conclusión de que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿sí? por esa persona que murió. Y pensando esto, dice él, llegamos a la conclusión pensando esto. Y justamente creo que lo que a Pablo movilizaba a vivir agradecido, a ser agradecido y a vivir en concordancia con su gratitud, era que él pensaba en lo que Cristo había hecho por él. Y me ponía a pensar que tal vez a veces nosotros no somos apremiados de tal manera porque tal vez nos falta pensar más en la salvación, meditar más, porque cuando meditamos en lo que Cristo hizo, pasa algo, ¿no? Se nos enciende el corazón y algo pasa, nos moviliza a vivir para Él. De hecho, cuando cantamos y realmente nos concentramos en la letra y pensamos, pasa algo, ¿sí? Le adoramos en nuestra mente, en nuestro corazón y queremos vivir para Él. Bueno, así como la sana doctrina nos hace bien y produce efecto en nuestras vidas, nos transforma, nos asombra, nos lleva a vivir para su gloria, también desvalorizar la salvación puede producir el efecto de tal vez no ser agradecidos. Imagínense si creían la mentira que estaban introduciendo los falsos maestros, que iban a desvalorizar el sacrificio de Cristo y por ende no iban a ser agradecidos como tenían que serlo estos hermanos. Entonces entender la salvación y profundizar en ella nos va a ayudar a entender mejor la gracia y nos va a asombrar su gracia y nos va a llevar a que seamos agradecidos y nos va a llevar a vivir para Él. Eso es creo que lo que busca Pablo. Y la ingratitud a Dios es una característica de los inconversos. La ingratitud a Dios es una característica de los inconversos. Ahí en Romanos 1:21 dice que no le dieron gracias a Dios, ¿sí? No le dieron gracias a Dios, dejaron a Dios de lado, y esa es una característica del inconverso. Cuando Dios nos salva, Dios nos cambia, y una de las características del creyente es que es agradecido. Y obviamente somos agradecidos por lo que recibimos sin merecerlo, porque recibimos la salvación sin merecerlo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Si algo que merecía era el infierno, yo merecía el infierno, pero el Señor me salvó y soy agradecido porque Él me salvó. El que no agradece generalmente cree que lo merece o no aprecia lo que ha recibido, no lo aprecia. Puede ser que seamos salvos, pero nos falta apreciar más la salvación y por eso no somos agradecidos. Y por ende tal vez no somos apremiados a vivir como deberíamos.
pero pensar en la salvación nos humilla y nos mueve a ser agradecidos y nos mueve a vivir para Dios. Pablo dice que una manera en la que agradamos a Dios, como les vengo diciendo, es dando gracias a Dios. Y luego en el verso 13 dice, ¿por qué debemos dar gracias? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, porque Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque en Él tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces pensar en la salvación, Pablo podría haber dicho directamente, agradándole en todo, dando gracias al Señor porque Él nos salvó. Y listo, y englobaba todo de manera general, pero sin embargo dio algunos detalles, algunas acciones de Dios para llevarlos a pensar y que con ese pensamiento que cautive su corazón, entonces ser agradecidos. Podemos decir entonces que una vida que agrada a Dios se caracteriza por agradecer tan grande salvación. Una vida que agrada a Dios se caracteriza por agradecer la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y en estos dos versículos vamos a ver 4 acciones de Dios en la salvación del creyente que deben asombrarte y movilizarte a ser agradecido. 4 acciones de Dios en la salvación del creyente que deben asombrarte y movilizarte a vivir una vida de gratitud a Dios. En primer lugar, tomado ahí del versículo 13, dice que nos libró del dominio de las tinieblas. Esa es la primera acción que Dios hace para nosotros. Nos libró del dominio de las tinieblas. Dice verso 13 al comienzo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. O sea, no solo una vida fructífera, teniendo en cuenta el contexto, en toda buena obra es lo que agrada a Dios, no solo crecimiento en conocimiento agrada a Dios, no solamente ser fortalecidos con el poder de Dios, sino también agradecer a Dios por la salvación. Eso agrada a Dios. Y la Biblia siempre nos habla de 2 categorías. Siempre nos habla de 2 categorías, de 2 clases de personas. Por ejemplo, el Salmo 1 todos los conocemos, nos habla de 2 hombres, 2 caminos, 2 destinos. El Sermón del Monte también todos los conocemos y nos habla de dos personas que entran por 2 puertas, una ancha, una angosta, 2 caminos, uno ancho, uno angosto. Y uno representa a los que van a la perdición y otros representan a los que van a la salvación. Y acá en Colosenses 1:13 Pablo habla de 2 reinos, habla del reino de las tinieblas y el reino del Hijo de Dios. Enseguida nos damos cuenta, el reino de las tinieblas, que llegando al final termina en el infierno, y el reino del Hijo de Dios. Muchas filosofías, muchas ideas, muchas religiones hay en el mundo, muchísimas. Pero la Biblia lo simplifica así, sencillamente en 2. Y habla de que, lamentablemente, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la mayoría de las personas están en el camino ancho, entran por la puerta ancha, ¿sí? De hecho, cuando vamos al Salmo se habla del salmista como uno y del camino de los pecadores como que son muchos. Siempre hay más en el camino de las tinieblas. Bueno, son muchos los que la hallan, dice ahí en el Sermón del Monte, los que entran por la puerta ancha, el camino ancho, por el camino angosto son los menos. Bueno, todos los creyentes, todos nosotros, para meditar y reflexionar, ¿sí? Juntamente con lo que Pablo buscaba en estos creyentes, estábamos, según el versículo, en el dominio de las tinieblas. A ese reino pertenecíamos. Él nos libró, pero pertenecíamos al dominio de las tinieblas. La Biblia habla de luz, de tinieblas, para hablar de la esfera del bien, la esfera del mal. Una tiene que ver con el pecado, otra tiene que ver con el camino de Dios. Cuando habla del dominio de las tinieblas, está hablando de la jurisdicción de Satanás, ¿sí? Es decir, el ámbito o la esfera donde Satanás ejerce su autoridad, pero no su autoridad por sobre Dios, sino su autoridad siempre bajo la soberanía de Dios, porque Dios es el soberano. No es que hay 2 poderes luchando ahí, de igual a igual alguien gana. Dios es el soberano, Satanás es una criatura que se rebeló contra Dios, y por lo que la Biblia nos enseña, el dominio de las tinieblas es la esfera de Satanás. La Biblia nos dice que el diablo, que todos
todos yacen bajo el dominio del diablo, como que el diablo los tiene acunado, como un bebé que se está durmiendo y uno lo pone en la cuna. Así están las personas en el dominio de las tinieblas. Están, como dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, en el verso 18, habla de para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad, están en la oscuridad, a la luz, y después aclara qué es la oscuridad, y dice que la oscuridad es el dominio de Satanás, o sea que las tinieblas es el dominio de Satanás, es la esfera de Satanás. Ahí estábamos nosotros, como para entender. En Efesios 6:12 habla de poderes de este mundo de tinieblas, y está haciendo una descripción del ejército de Satanás, de los demonios y del mismo diablo, y habla de poderes de este mundo de tinieblas, y habla de huestes espirituales de maldad, un imperio satánico. Ese es el dominio de las tinieblas. Imagínense si podríamos abrir los ojos y verlo. Seguramente moriríamos del miedo, del temor. Pero eso existe, es un reino espiritual. Ese es el dominio de las tinieblas. Ahí está y en esa esfera están los no creyentes, y en esa esfera estábamos nosotros. Las personas que pertenecen al dominio de las tinieblas son descritas en la Biblia como que están muertas espiritualmente. Están vivas físicamente, pero espiritualmente muertas, no reaccionan a lo espiritual. Son personas que, según Efesios capítulo 2, verso 2, están siguiendo la corriente de este mundo. El capitán es Satanás, es el mundo de tinieblas, ahí están los no creyentes, y están siguiendo a ese sistema organizado por Satanás, que es anti-Dios, contra Dios, dejando aparte a Dios, y ahí estábamos nosotros, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. En algún momento los no creyentes éramos hijos de desobediencia, siguiendo ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Yo ni sabía, pero ahora sé. Estaba siguiendo al diablo. Entonces las personas, y en esos pasajes que yo le estoy describiendo, habla de que los creyentes en algún momento estábamos en ese contexto. Anduvimos, vivíamos, esos son los verbos que hablan de continuidad. Ese era nuestro patrón de vida. Continuamente estábamos, andábamos, vivíamos en el dominio de las tinieblas. Obviamente siendo esclavos del pecado. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5, Pablo habla de que en ese contexto las personas tienen como, de manera metafórica, habla de fortalezas, haciendo alusión a ciudades que tienen fortalezas para que no entren de afuera a las ciudades. Eso, imagínense, la mente de las personas. La mente de la persona como la ciudad, mi ciudad, y en la mente fortalezas para que no entre el Evangelio, la luz del Evangelio. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, porque si resplandece la luz del Evangelio, estalla esa fortaleza y de repente obviamente soy sacado de ese lugar y colocado en otro lugar, que es lo que Pablo dice que es lo que pasa, que ocurre. Pero para pensar un poquito en el contexto en el que estábamos, ¿dónde estábamos? Esclavos del pecado. Dice 2 de Timoteo 2:26 que estábamos en el lazo del diablo, porque habla de escapar del lazo del diablo, o sea que el diablo nos tiene como atrapados en ese contexto. En Efesios 4:17 habla de los que están en el dominio de las tinieblas, andan con vanidad en su mente, o sea, su mente es vacía, es hueca en cuanto a lo espiritual. Luego en el verso 18 de Efesios 4:18 dice que las personas que viven en ese contexto tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente entenebrecida, la mente oscura a las cosas de Dios, en ignorancia espiritual, y dice que eso pasa por la dureza de su corazón, por la dureza de nuestro corazón. Y eso ya nos hace pensar, no sé si estabas pensando mientras yo voy hablando, de que las personas que están ahí, si bien son esclavas,
no es que son víctimas. Estamos en ese lugar y nos gusta estar en ese lugar. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Salieron corriendo a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Puede ser que una persona se sienta incómoda en cierto momento de su vida porque no la está pasando bien, pero la salida que busca no es Dios, por sí misma no es Dios. De hecho, mientras pensaba en esto, hay personas vecinos nuestros, que no la están pasando bien y vienen a pedir ayuda. Pero cuando le presentamos a Cristo no quieren a Cristo, quieren algo que tenga que ver, no le están pasando bien en el contexto que están viviendo, pero no quieren la luz, quieren, yo diría, otro lugar de ese dominio de tinieblas, porque así es el corazón del hombre. Eso nos muestra que no podemos salir solos de ese lugar. No podemos. Entonces no éramos víctimas de Satanás, no éramos víctimas del pecado. Recién se leyó, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era de los fariseos, obviamente. Pero eso aplica a nosotros también. ¿Sí? Bueno, es interesante que en un momento de la historia, según futura, pero que ya está revelado, Satanás será atado, ¿sí? Es una manera de decir que va a ser sujetado, que no va a tener libertad. Y aún con Satanás atado, las personas se van a rebelar en contra de Dios, y hijos de creyentes en el reino milenial van a nacer personas, y muchas de esas personas, cuando Satanás sea desatado, se van a rebelar contra Dios, para mostrar que aún con Satanás atado, las personas, ya por el corazón pecaminoso, son enemigos de Dios. Y ahí estábamos nosotros. Ese es el lugar en el que estábamos cada uno de nosotros. Bueno, tal vez pensando un poquito en el reino de las tinieblas, o en el dominio de las tinieblas que estamos mirando, pensamos en que en ese lugar las personas están con el tema de las drogas, de la homosexualidad y bueno, de todas esas cosas, esos pecados, ¿no?, terribles. Y obviamente que sí, pero también en ese lugar hay personas morales. En ese lugar, por ejemplo, estaba Pablo. Y Pablo guardaba a rajatabla la ley, en cuanto a la ley ceremonial, él la guardaba, era un religioso. Él intentaba no pecar, pero estaba en ese lugar. La fortaleza que él tenía tal vez en su mente era la mentira de que siendo religioso, siendo moral, podía ganarse el cielo. Pero estaba en ese lugar también. Y de hecho perseguía a los cristianos, el mensaje del Evangelio, y cuando él es alcanzado, se le dice, ¿por qué me persigues? Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Dios. Y noten que el pasaje que estamos mirando dice que Él nos libró. Gracias a Dios, porque si nos teníamos que librar nosotros, no podíamos ni queríamos. Él nos libró, dice ahí. ¿Sí? Obviamente estos son los colosenses creyentes, pero también aplica a nosotros. Cuando nosotros somos trasladados, como nos va a decir después, tiene que pasar algo sobrenatural para salir de ese lugar. Si no, no podemos salir. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. O sea, nadie puede venir a mí si el Señor no lo atrajere con una gracia irresistible, podemos decir. Si no, nadie viene. Y yo no sé para qué lado va tu mente, pero eso a mí me humilla, porque Dios no tenía la obligación de hacer nada por mí, y si no hubiese hecho nada yo estaría ahí todavía. Pero con su gracia irresistible me atrajo a Él y me sacó de ese lugar. Y eso me humilla y me lleva a ser agradecido. Y de repente cuando eso pasa, por ejemplo pensando en Pablo, pasa de amar lo que odiaba, porque odiaba a Dios, odiaba a Cristo y ahora lo ama.
Fue librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Señor, pensando en Pablo, pero también todos somos Pablos en algún sentido. Dejó de ser esclavo del pecado para convertirse en esclavo de Cristo. Dejó de tener como padre al diablo para tener como padre a Dios. Y noten que dice, Él nos libró, Dios lo hizo. Y la palabra libró ahí es librar, es rescatar. Y aparece en varios pasajes en el Nuevo Testamento esta palabra rescatar. Y en cada uno de los pasajes que aparece tiene la idea de rescatar de un peligro con implicaciones severas. O sea, cuando dice que nos libró de un peligro severo. Estábamos, y de terminar nuestra vida de esa manera, ¿dónde terminaríamos? Estábamos en un peligro severo. Y dice que nos libró de ese lugar. Dios libra entonces a los esclavos del pecado. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿No? Para entender. ¿Cómo lo hace? Bueno, si ustedes leen los versículos anteriores, Pablo comienza en el verso 3 diciendo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al oír de vuestra fe en Cristo, tuvieron fe en el Evangelio, y comienza a hablar de frutos. Estas personas que estaban en el dominio de las tinieblas, salieron de ese lugar, pudieron salir porque llegó el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, para salvación. Las personas están en el dominio de las tinieblas, y de la misma manera que en Génesis 1, verso 3, Dios dice que sea la luz, y fue la luz, el mismo poder Dios ejerce. Entonces, ¿cómo es que Dios nos saca de ese lugar? Dios nos saca de la misma manera que Dios creó, Dios habló y fue la luz. Cuando Dios nos habla por medio del Evangelio, Dios hace que en nuestra mente haya luz y entendamos el Evangelio y lo abracemos. Por eso nadie puede ser salvo sin ese mensaje, sin el mensaje glorioso del Evangelio. Fíjense o acompáñenme dejando el dedo ahí en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 al verso 6. 2 de Corintios 4. Verso 4 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que venimos hablando, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando presentamos el Evangelio, presentamos a Cristo como Dios encarnado, presentamos la cruz, y eso tiene el poder de hacer que la gloria de Cristo se vea, tiene el poder, Dios lo usa para hacer que la persona tenga luz y de repente sea arrebatada de ese lugar en el Evangelio. Pero dice en el verso 6, observen, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El enemigo ciega el entendimiento para que no vean, pero de repente en el verso 6 dice que Dios hace que se vea la luz de la gloria de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Verso 5, observen. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervo vuestro, por amor de Jesús. Entonces, ¿de qué manera Dios hace el milagro? Por medio de la predicación del Evangelio. Es un milagro, pero Dios usa la predicación del Evangelio para hacerlo. Por eso que se nos encomendó a nosotros a ser discípulos de todas las naciones, cumplir con la gran comisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio a todas las personas. Es lo que tenemos que hacer, es lo que se nos encomendó. Seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, verso 8. Y es eso lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan Hechos 2:37 cuando está predicando Pedro y explicando el Antiguo Testamento y de repente se convierte en 3.000? Esos 3.000 siempre decimos que seguramente muchos de ellos estuvieron en la cruz. Eso está pasando 40 días más tarde, 50 días más tarde de la cruz. Y la gente venía de diferentes lugares, los judíos,
a la fiesta, era la fiesta de la Pascua, estuvieron seguramente al pie de la cruz, se quedaban para la otra fiesta que venía, no volvían. Y ahí comienza la iglesia y dice que se convierten como 3.000. Esos 3.000 estaban gritando, o la mayoría de ellos gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, y burlándose de Dios. Y de repente se le hizo la luz a 3.000 de ellos. ¿De qué manera? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio es poder de Dios para sacarnos de ese lugar. Entonces dice que Él nos libró, es algo que ya ocurrió, si sos un creyente, eso ya ocurrió. Dice que Él nos libró, nos sacó de las garras de Satanás, nos sacó del destino que teníamos, que era el infierno. Y eso es lo que Pablo le está orando y está diciéndole, sean agradecidos por esto, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Entender esto, si hay una aplicación, es gracias a Dios. Gracias a Dios por sacarme del dominio de las tinieblas. Y no quiero vivir más como vivía antes, quiero vivir para tu gloria. Por eso Pablo escribe en Romanos que el pecado no reine más sobre nosotros, no debe reinar más sobre nosotros. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Si uno murió por todos, ahora todos tienen que vivir para Él. ¿Cómo voy a seguir viviendo como antes? Si estaba en el dominio de las tinieblas y Él me sacó, ahora tengo luz. ¿Cómo voy a vivir de esa manera? Gratitud, entonces. La segunda acción la vemos en la parte que sigue y dice que Él nos libró, pero no solo nos libró, dice que también nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos podría haber librado nada más, pero nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora yo soy un súbdito de ese rey. Yo soy alguien que pertenece al reino de Dios, según esto, según el versículo, si soy un creyente, obviamente. La palabra trasladar se usaba para hablar de personas que eran trasladadas de un lugar para comenzar una colonia. Imagínense o piensen en Israel cuando fue trasladada para llevarse a Babilonia, o tal vez para ilustrarlo de una mejor manera que todos entendemos, cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto, sufriendo y clamando a Dios por ese sufrimiento, Dios tuvo misericordia y Dios tomó al pueblo de Israel y lo trasladó de Egipto a la tierra prometida. Eso fue glorioso porque lo hizo a través de muchas, Dios lo sacó con mano poderosa, trayendo 10 plagas, mostrando que Él era Dios y atacando a los ídolos de los egipcios. Y eso fue glorioso, pero mucho más glorioso es lo que estamos contando, la salvación del alma. No estábamos en Egipto, estábamos en el dominio de las tinieblas y Dios, por medio de su palabra, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a un grupo, a una colonia de creyentes, individualmente. Y a medida que salvo va incorporando a la colonia de creyentes, salvos. O sea, de una esclavitud de un rey pagano a una esclavitud, podemos decir, de un rey amoroso. De ser esclavos a ser libres, podemos decir. De la oscuridad a las tinieblas, de la oscuridad, a la luz. De no entender lo espiritual a entender lo espiritual. Del dominio de Satanás a poder ser dominados o controlados por Dios. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si bien un día el Señor va a reinar, como recién les decía, 1000 años sobre la tierra. Si bien hoy, en este momento, el Señor reina, por el contexto entendemos que está hablando de un reino en el corazón de las personas a las que Él salva. Y de eso está hablando. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. En este momento, en el momento que Dios me libra, me traslada y ya pertenezco al reino de su amado Hijo. Ahora Él es mi rey, yo lo reconozco como tal. Él habla y yo obedezco. Soy un súbdito del reino de Dios. Antes era un súbdito del reino de Satanás. Ni lo sabía, ni lo entendía, pero seguía la corriente de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo era un hijo de desobediencia y lo seguía a Satanás, que no buscaba lo mejor para mí, que quería destruirme, presentándome cosas lindas, ¿no? Como a un pez se le presenta la carnada, y ve la carnada, no ve el anzuelo. Me presentaba cosas lindas,
pero lo que buscaba era destruir mi vida. Fui librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Y a este reino se entra en pobreza de espíritu, entendiendo que no tengo nada para poder entrar, entendiendo que merezco el infierno porque yo rechacé a Dios, entendiendo que no puedo hacer ninguna buena obra para ser salvo, entendiendo que estoy en bancarrota espiritual y que si Dios me manda al infierno eso es seguro. Y como un pordiosero digo, Señor, ten piedad de mí, por favor, sálvame en Cristo. Y entonces Él me salva. Es Jesús reinando en los corazones de las personas, entonces. Y en ese reino Él me guía, ¿no? Él me conduce. Antes seguía al rey, al príncipe de este mundo, ahora yo sigo al rey de reyes y señor de señores. ¿Y cómo es que lo puedo seguir? Él me dejó este libro para que lo pueda seguir. Las ovejas oyen su voz y le siguen, dice la Biblia. Él me habla por medio de su palabra y yo le sigo. El que me sigue andará en luz y no en tinieblas, porque Él es luz. Él viene a vivir en mí, yo ahora soy luz porque Él está en mí y ahora yo camino en luz a la medida que estudio las Escrituras, aprendo las Escrituras y aplico las Escrituras. Y a su vez eso evidencia de que fui sacado de las tinieblas a la luz. Bueno, los herejes decían que Cristo no era suficiente. Obviamente ellos estaban en tinieblas y ellos rechazaban con sutileza la salvación en Cristo, ¿sí? Y por ende no eran agradecidos. Pero acá la frase original dice, al reino del Hijo de su amor fuimos trasladados. Al reino del Hijo de su amor, así, enfatizando el objeto al cual Dios ama. Fuimos trasladados al reino del Hijo de su amor y nosotros fuimos aceptos en el amado. Y ahora el Padre ama a los que están en Cristo de la misma manera que ama a Cristo. Entonces entender esto, si no nos lleva a ser agradecidos, es porque no estamos entendiendo dónde estábamos y dónde estamos ahora. Pertenecer al reino de Jesús es un gran privilegio, inmerecido, dijo alguien, por lo que debemos dar gracias. Y también implica, obviamente, una responsabilidad, porque debemos representar al Rey. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:12, para que anduvierais como es digno del Señor que os llamó a su reino y a su gloria. O sea, Él me llamó, me sacó con el poder del Evangelio de las tinieblas a la luz, pero me sacó para que yo viva de una manera digna, para que mi andar sea digno, conforme al llamado. O sea, no puedo seguir viviendo como vivía. Si sigo viviendo como vivía, hay dudas si realmente fui sacado de las tinieblas. No se puede. En Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Ven? Otra vez, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, pero no solo de palabras, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Yo ahora tengo a un rey, tengo reverencia hacia ese rey. Vivo de una manera diferente, no soy el que era. Ocurrió algo sobrenatural. Estaba en oscuridad, ahora estoy en luz, estaba muerto, ahora tengo vida. La vida de Cristo, mi vida no es la misma. Soy guiado por su palabra y vivo como un súbdito del Rey. Si nosotros seguimos buscando pasajes, podemos buscar, acá tengo una lista de pasajes, donde muestra que hay un antes y un después. Antes eran, dice Pablo a los Corintios, eran borrachos, habla de homosexuales, etcétera, etcétera. Esto erais algunos de vosotros, pero ahora ustedes fueron justificados, santificados, etcétera. Un antes y un después. Estaban en tinieblas, están en luz. O sea que haber estado en tinieblas y estar en luz es evidente.
es evidente, se hace evidente. Entonces fuimos librados y trasladados y aceptados como ciudadanos del reino de Dios. Eso tiene que llevarnos a ser agradecidos. A ser agradecidos. Y a vivir como hijos del rey. ¿No? ¿Y cómo vive un hijo del rey? Como dice la Biblia. Entonces me tiene que llevar a estudiar la Biblia y a conocer lo que el rey me demanda. Y decir y agradecer a Dios por lo que Él hizo y intentar vivir en la fuerza que el Dios me da como vive un hijo del rey, podríamos decir. Verso 14, dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces la tercera acción que vemos es que el Señor también nos redimió, dice ahí, en quien tenemos redención, eso es lo tercero que vemos. La palabra redención habla de completa libertad mediante el pago del rescate, completa libertad mediante el pago del rescate. Y es una palabra que se relaciona o se relacionaba y era usada para hablar de los esclavos que eran liberados del cautiverio. Bueno, y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Esa es la misión para la cual Él vino. Y acá dice, ¿en quién? Está hablando de Cristo. ¿En quién tenemos esa redención? En Romanos 3:23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque no lo merecíamos, pero nos dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la redención está en una persona, no en obras que yo pueda hacer, en una persona y en la obra que hizo esa persona. Efesios 1:7 dice, en Él, hablando de Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Y acá ya empiezo a ver que mediante una persona que derramó sangre, Cristo, en la cruz. El perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿quién dice esto? ¿Quién dice que somos redimidos de esa manera? Dios mismo lo dice. Dios mismo. O sea que Dios mismo satisface su propia demanda del precio que Él puso. Él dijo que la paga del pecado es la muerte. Y Él mismo satisface su propia demanda. La paga del pecado es la muerte. Separación eterna era lo que merecíamos. Pero Él se hizo uno de nosotros sin dejar de ser Dios para pagar el pecado con su muerte como un sustituto. Él es el justo por los injustos, para sacarnos del dominio de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Es por gracia, pero a Él le costó entregar a su Hijo, el cual quiso venir a morir por nosotros, el cual, aunque existía en forma de Dios, dice Filipenses, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos, hablando de los humanos, participan de carne y sangre, somos carne y sangre nosotros, porque nosotros somos eso, Él igualmente participó también de lo mismo, Él se hizo uno de nosotros, alguien de carne y sangre. ¿Para qué lo hizo? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, de aquel que los tenía dominado, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante la vida. ¿Cuál fue el precio de ese rescate? Su propia sangre, su propia muerte. Por eso Pedro le dice ahí en 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas preciosas, con cosas, perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha. Y antes de decir esto dice, sed santos, porque yo soy santo. Y después quiere motivarlo a vivir en santidad y le dice esto, porque ustedes fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Pero eso tuvo un precio, la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Fueron sacados de ese lugar para que ahora vivan una vida de santidad.
Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, porque ese es el precio que pagó el Señor por vos, la vida de su Hijo. Por precio fuiste comprado. Y no es que fuiste comprado a Satanás, Dios satisfizo su propia demanda. De alguna manera, Él no le pagó algo a Satanás, no le tiene que pagar nada a Satanás. Él dijo, la paga del pecado es la muerte. Y Él mismo mandó a su Hijo, y su Hijo murió para que nosotros no muramos en el infierno. Pues por precio habéis sido comprado, por tanto, porque fuiste comprado por precio, glorificá a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Él te compró. Glorificá a Dios. Entonces pensar en eso, ¿cómo me va a llevar? Cuando yo sea tentado a pecar, no quiero pecar. No quiero pecar. ¿Se dan cuenta que pensar en la salvación, pensar en lo que Cristo hizo, me santifica, me ayuda, me moviliza a vivir para Él? En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, como ya lo explicamos, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Así debe vivir un creyente. En Tito 2:11 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios, entre otras cosas, dio a su Hijo para ser un pueblo para Él, que sea un pueblo que hace buenas obras que le glorifican a Él. Pensando en esto, un autor comentarista dice estas palabras: ser esclavo de Jesucristo es la bendición más grande. No solo Él es bondadoso y amable, sino que su carácter es perfecto. Su sabiduría es ininvestigable. Su bondad va más allá de toda comparación. ¿Cómo no someterme a este amo? Y se queda corto con las palabras, no hay palabras que alcancen. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta a esto? Gratitud, asombro, gratitud que me moviliza a vivir para Él. La cuarta acción que Dios hace por nosotros, perdón de pecados. Perdón de pecados, ya terminando ahí el verso 14, en quien tenemos redención, y dice el perdón de pecado. La palabra perdón habla ahí de liberar de una obligación, de liberar de una culpa o castigo. Cancelación. ¿Qué era lo que merecíamos? El infierno. Pero ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Fíjense lo que dice capítulo 2, verso 13, ahí dando vuelta a la página. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. En el Salmo 103, verso 12, dice que como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, nos perdonó todo. Por eso cuando Jesús murió dijo, consumado es. Todos los pecados de Diego fueron perdonados. ¿Sí? En 2 Corintios 5:21, que compartimos ayer con los que vinieron al campeonato, al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros. El Padre le hizo pecado por nosotros, cargó el pecado de todos aquellos que van a creer y arrepentirse en Él. ¿Para qué lo hizo? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos justificados, eso implica para que seamos perdonados y declarados justos por los méritos de Cristo. Y esto otra vez debe hacernos ser agradecidos y estallar de gozo. El apóstol Pablo trae el Salmo 32, verso 1 y 2, y lo coloca ahí en Romanos capítulo 4.
Y las palabras que él trae son las palabras de David, que dice, con signos de admiración, lo pone en nuestra versión, como para mostrar que estalla en su corazón. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Cuán bienaventurado es el hombre que es perdonado por los méritos de Cristo. Gozo, gratitud. ¿Y cómo se imaginan que habrá vivido después David? Entonces Dios nos libró de las tinieblas, nos trasladó, ¿sí?, al reino de su amado Hijo, nos redimió, nos pagó un precio para sacarnos de ahí y nos perdonó todos nuestros pecados. Pregunta, ¿cómo responder a eso? ¿Cómo responder? Acuérdense cómo simplemente con palabras de gratitud o esas palabras acompañadas de práctica santa. ¿Cómo responder a esto? Les leo Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, dice, a fin de que se vuelvan, lo está diciendo alguien que estaba en el dominio de las tinieblas, Pablo, y que por gracia, con ceguera espiritual, iba camino en busca para matar cristianos, y de repente se le iluminó la mente, el Señor obviamente le iluminó la mente, abrazó el Evangelio, y ahora él estalla de gratitud a Dios y quiere vivir para el Señor. Y un ministerio que tenía él y que tenemos todos es el ministerio de predicar el Evangelio, y Pablo dice que él fue puesto para abrir sus ojos. Se le dice que yo te puse para que abra sus ojos, los ojos de las personas, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Pablo podía hacer eso? Está implicando que predicarles el Evangelio para que salgan de ese lugar, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo entendía que vivía para eso. Y nosotros también. Nosotros también. En Juan 17:15 Jesús está orando y dice, no te ruego que los saques del mundo, hablando de los discípulos, sino que los guardes del maligno. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él ya hizo su obra y ascendió al cielo. Y ahora le dijo a la iglesia, vayan y prediquen el Evangelio. La persona está en el dominio de las tinieblas. Y nosotros le tenemos que abrir los ojos. Pero no está en nosotros, es el mensaje que tenemos nosotros. Predicar el mensaje. Pero yo creo que vamos a predicar el mensaje cuando nosotros estemos capturados por ese mensaje, asombrados por ese mensaje primero, diciendo gracias Dios por la salvación que me diste, y viviendo en santidad. Y cuando yo estoy practicando y viviendo conforme a ese mensaje, probablemente y seguramente mis palabras van a tener que ver con ese mensaje, y voy a compartirlo. ¿Sí? Cuando nuestro corazón asombrado de la salvación agradece a Dios, seguramente también saldrán de nuestra voz palabras que llamarán a los pecadores al arrepentimiento. Entonces examinémonos si somos agradecidos a Dios por la salvación. Mientras pensamos, mientras meditamos, oramos y nos preparamos para participar de los símbolos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque estábamos perdidos en el reino de las tinieblas. Señor, éramos esclavos de Satanás. Padre, ahora entendemos cada vez más el peligro en el que estábamos, Dios. Entendemos quién era nuestro capitán y cómo lo seguíamos. Gracias, Dios, por tu gracia a favor nuestro. Gracias por Cristo. Gracias porque el mensaje del Evangelio nos alcanzó un día. Gracias por sacarnos de las tinieblas a tu luz. Dios, queremos vivir en gratitud, pero también queremos ser luz en este mundo. Y sabemos que tu palabra es la que alumbra. Nuestra mente, nuestro corazón nos da claridad para que podamos vivir en obediencia y de esa manera representar bien al reino al cual pertenecemos. Queremos hablar
contarles a las personas de este mensaje, Dios. Rogarles que se arrepientan y que crean, sabiendo de que en ese mensaje que llevamos hay poder tuyo para salvación. Y por favor, si hay alguien entre nosotros, Dios, que tal vez está domingo tras domingo, pero sigue ciego, sigue en el dominio de las tinieblas, por favor, Dios, trae luz. Trae luz, Dios, trae arrepentimiento y fe. Obra de tal manera, Dios, y arrebátalo de las garras del enemigo y llévalo a la salvación. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.